Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Vamos con el punto 385, que decía que es un punto introductor del tema del mal. Dice, ¿de dónde viene el mal? Es una pregunta de San Agustín que se formula en su famoso libro de las Confesiones. ¿De dónde viene el mal? Aquí ponen la cita latina, que para los que andamos un poquito mal de latín, tienen misericordia de nosotros, y nos la traduce al castellano. Dice, buscaba el origen del mal y no encontraba solución. O sea, es decir, San Agustín se cuestionaba, daba vueltas en su interior. ¿De dónde viene el mal? ¿Y eso por qué lo hacía San Agustín? Porque era un intelectual, porque era un hombre curioso, porque era un pensador, y entonces él... No era por curiosidad, no era por filosofía. Es que lógicamente a él le preocupaba objetivamente el decir, oye, ¿de dónde viene el mal? Porque es que yo necesito una respuesta, porque no quiero dudar de la infinita bondad de Dios. No quiero dudar de la infinita bondad de Dios. Y claro, es una tentación, es una tentación esa poner en duda, ¿no? A la hora de ver el mal en la vida, y dice, ¿será que Dios no es infinitamente bueno? Por supuesto que el demonio tiene capacidad de liarla dentro de nosotros y de suscitar dudas, de suscitar desconfianzas. Y entonces, claro, sufría San Agustín haciéndose esa pregunta. Y creo que el hecho de que él sufriese, pues quiere decir que es que amaba la verdad, que buscaba la verdad. A mí me parece más loable, en la situación de una persona que busca sinceramente, y aunque tenga dudas, busca sinceramente y se cuestiona, que no la otra situación de una persona que teóricamente no tiene ninguna duda, pero vamos, que es que no se cuestiona nada, que no se da cuenta que hay un drama al que tenemos que afrontar en la vida, ¿no? Que está en la indiferencia. Sí, no tengo dudas, pero es que en el fondo soy indiferente. Soy indiferente. Entonces, bueno, acordaros de una famosa frase que pronunció su Santidad Benedicto XVI en su viaje a Alemania, creo recordar, una famosa frase que dio mucho que hablar, ¿no? Que decía él que, ojo, que podría estar en una situación más cercana a Dios una persona agnóstica, pero que se cuestionase al Dios vivo, que no una persona que, pues sí, que teóricamente es muy creyente, pero que vive en un ritualismo que hace las cosas pues por mero hábito de vida, pero que no llega a tener un acto de amor existencial a Dios. Por eso los espíritus, digamos, sufrientes, estilo San Agustín, ¿no? Especie de espíritu buscador, espíritu luchador, espíritu peleón, espiritualmente hablando, quiero decir, pues en el fondo son un ejemplo para todos nosotros. Tomarse en serio la verdad, que te tomas en serio la vida y te tomas en serio las preguntas, ¿no? Y entonces San Agustín dice, ¿de dónde viene el mal? Bueno, es importante, porque las grandes respuestas solamente se encuentran cuando nacen de una gran pregunta. De una gran pregunta. Uno de los problemas que podemos tener nosotros a la hora de explicar el catecismo es que yo puedo dar una gran respuesta, pero como esa persona no tenga una gran pregunta, le va a resbalar. Es que le va a resbalar la respuesta. Porque claro, no tiene sed de verdad, no tiene deseo de acogerla. Entonces ya le puedo dar yo pues una respuesta perfectamente trabada desde la palabra de Dios, desde la revelación de Dios, ya, pero como no tenga un deseo de conocerla, le va a resbalar, le va a patinar la cosa. Bueno, por eso aquí se subraya, ¿no?, este aspecto del San Agustín buscador. Y dice, este San Agustín que se pregunta esto, dice, y su propia búsqueda dolorosa solo encontrará salida en su conversión al Dios vivo. Es curioso, o sea, es decir, San Agustín quizás, como todos nosotros, ¿no?, cuando se hacía esta pregunta, esperaba pues una respuesta
de tipo racional abstracto. Que no digo yo que la Sagrada Escritura no nos dé algunos datos, porque sí nos da algunos datos, el tema del pecado original, etcétera, pero uno siempre tiende como a responder ese misterio de la existencia del mal, a ver, que me den una especie de dato oculto, que con ese dato yo intelectualmente tenga ya una especie de silogismo ya trabado y respondido, para que cuando me hagan esa pregunta yo responda así. Claro, parece que San Agustín buscaba algo así, ¿no? Algo así, como quien busca una palabra para rellenar en el Sudoku, en el periódico, y ya tengo el crucigrama perfectamente rellenado. No, no es eso. No es eso. Lo que dice aquí el catecismo es que al final el cuestionamiento sobre el mal exigía su conversión. Exigía su conversión. O sea, no es una cuestión teórica, sino que es una cuestión en la que va mi vida. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el fondo la existencia del mal se ha convertido en una oportunidad para el bien. Y porque es preferible encender una luz que maldecir de las tinieblas, como se dice así, ¿no? O que lo único necesario para que triunfe el mal es que nosotros no hagamos el bien. O sea, que no se trata únicamente de una duda teórica, es que claro que hará falta también alguna respuesta en la que haya datos de revelación, pero es que además de eso, tú te tienes que implicar en esta batalla. Tú no estás viendo el problema del bien y del mal y tú ves desde fuera de la barrera el problema, o desde el otro lado del cristal estás viendo cómo llueve. Es que tú estás implicado en el tema. Y es que entonces hay que decir que no son las malas hierbas las que ahogan la buena semilla, sino que es la negligencia del campesino. Eso es así, o sea, que no son las malas hierbas las que han ahogado las buenas, es tu negligencia de no haber arrancado las hierbas malas. O sea, que no se trata únicamente de una duda teórica, es que yo estoy implicado en eso. Si el mal parece vencer en ocasiones, es por mi negligencia, es por mi falta de santidad. Luego, esto no es únicamente una cuestión teórica, ¿de dónde viene el mal? Que sí, repito, que hay que darle también una respuesta, y aquí el catecismo se va a implicar en ello, nos va a hablar pero esto es mucho más que una cuestión teórica. Implica tu conversión. Y San Agustín durante mucho tiempo se dedicó a calentarse la cabeza, a calentarse ahí, y se metió en muchas sectas. Esto será así, y luego anduvo de secta en secta intentando a ver cómo explicaba ese drama que él tenía, hasta que al final se dijo, pero qué sectas ni qué líos, aquí lo que hace falta es convertirse. Y ese bautismo que me dio mi madre y esa cruz de Jesucristo y resurrección en las que fui bautizado, ahí está la respuesta, pero exige mi conversión. No es una pregunta de crucigrama, como decía yo antes, no, exige mi conversión. Entonces, esto es así, es decir, lo único necesario para el triunfo del mal es que nosotros no seamos santos. Si nosotros no somos santos, si nosotros no hacemos el bien, ese es el triunfo del mal. Por lo tanto, aquí el tema del mal ya no es una cuestión teórica, sino que es una oportunidad para nuestra santidad y para el triunfo del bien. Y además, no vale con ser un poco bueno. Un poco bueno no vale, porque no hay hombre, por malo que sea no sea bueno con alguien. Lo importante es ser bueno con todos. Claro, o sea, aquí no vale el decir, no, si un poco buenos, claro, si un poco buenos somos todos. También los asesinos son un poco buenos, algo bueno harán. Hasta con su madre igual se portan bien. Pero claro, es que eso no es eso. No es eso. No, repito que no hay hombre, por malo que sea no sea bueno con alguien. Lo importante es ser bueno con todos. Lo importante es que haya un bien definitivo, una santidad definitiva que venza definitivamente al mal. Esta es la cuestión clave. Bien, sigue adelante el catecismo y dice, porque el misterio de la iniquidad solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. Y aquí se nos traen dos textos.
el misterio de la iniquidad y el misterio de la piedad. Dice el primero, Segunda Tesalonicenses, capítulo segundo, versículo 7. Porque el misterio de la impiedad ya está actuando, tan solo con que se ha quitado de en medio el que ahora le retiene. Entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. O sea, es decir, el misterio de la impiedad lo refiere a la acción de Satanás. Fijaros que este versículo dice, porque el misterio de la impiedad ya está actuando, tan solo con que se ha quitado de en medio el que ahora le retiene. Le retiene al misterio de la impiedad la misericordia de Dios, que no permite que seamos tentados por encima de nuestras capacidades. Dios está reteniendo el mal, la fuerza del mal es muy poderosa, pero Dios, que es infinitamente poderoso, no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Hay un misterio de la misericordia de Dios que algún día comprenderemos cómo estamos. Nosotros nos quejamos del mal, pero estamos continuamente siendo protegidos por la misericordia de Dios de ese influjo del mal en la vida. La gracia de Dios nos protege, ¿no? y nos sostiene, nos alerta, nos acompaña. ¿Qué decir? Pues hace poco hablamos del tema de los santos ángeles, cuando hablamos de la creación de lo invisible. Los ángeles de Dios nos protegen. Nos cuesta tener conciencia de lo que hace Dios y de lo que actúa Dios para protegernos. Bien, ese es el misterio de la impiedad, el misterio de Satanás y su acción hacia nosotros. Y dice el catecismo, que para comprenderlo, esto se esclarece a la luz del misterio de la piedad. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto donde ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria. Es decir, San Pablo en esta carta a Timoteo nos está diciendo, mira, yo quiero explicarte cuál ha de ser tu comportamiento, ¿no? Y entonces dice, porque grande es el misterio de la piedad. O sea, es decir, si la impiedad es, según San Pablo, si la impiedad es la acción de Satanás que pretende campar a sus anchas, pero claro, la mano de Dios le retiene, como lo vemos en distintos pasajes de la Sagrada Escritura, en los que se afirma que Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. El misterio de la piedad, ese es el misterio de la impiedad. El misterio de la piedad es, bueno, cómo Dios se ha entregado plenamente a su Hijo y le ha entregado para rescatar la libertad de los hombres, y cómo hemos sido comprados a un precio infinitamente inalcanzable para nosotros, que es el precio de la sangre de Cristo que nos ha redimido. Ese es el misterio de la piedad. Es como si se dijese, mira, nosotros para darnos cuenta de la gravedad del mal, necesitamos ver lo que ha hecho Dios por salvarnos. Cuando le quitamos importancia al mal, al pecado, bueno, no será para tanto, ¿no? No será para tanto, si somos buenas personas, ¿no? Si en el fondo es buena gente, ¿no? Bueno, cuando nosotros hacemos ese discurso, que es muy frecuente, yo ni mato ni robo, si aquí no pasa nada, ¿no? Cuando hacemos ese discurso en el que casi estamos negando el pecado en la práctica, o estamos reduciéndole, pues son cosillas que pasan en la vida, ¿no? No hay que exagerar, errores, pequeñas faltas, ¿no? Cuando hacemos ese discurso, estamos haciendo totalmente innecesario el misterio de la redención. Claro, es como estamos desdibujando el misterio de la piedad de Dios.
el misterio de su entrega amorosa al hombre. Claro, si esto del pecado es una historieta, una exageración, no sé qué, pues entonces, ¿para qué ha llevado Dios a cabo la redención? Entonces, ¿qué sentido tiene eso de que Cristo entregó su vida por la salvación del hombre? ¿Qué sentido tiene? Entonces, la Sagrada Escritura pues, es una historia de una salvación, de un rescate de alguien que no existe, o sea, que no necesitaba ser rescatado. Esto es claro, o sea, es decir, para darnos cuenta de la gravedad del pecado, es totalmente necesario poner los ojos, poner nuestra mirada, ¿no? en los ojos de Dios y descubrir lo que Él ha hecho por rescatarnos. ¿Cuántas personas solamente cuando ven a Cristo, al Cristo en su pasión, muerte y resurrección, son capaces de llorar sus propios pecados? Porque no te terminas de enterar de la gravedad de tu pecado hasta que no ves lo que ha hecho Cristo por rescatarte. Creo que ya os conté en una ocasión que estando pues en la parroquia con un grupo de jóvenes hablando de esto, y pues me acuerdo que, bueno, pues que lógicamente te enfrentabas un poco, buenos chavales, por supuesto, que ya solamente el hecho de que estaban allí la confirmación, etcétera, pues ya es muy positivo, ¿no? Buenos chavales, pero obviamente estaban un poco, pues, tocados, infectados de esta mentalidad colectiva que tenemos, que yo ni mato ni robo, que no pasa nada, que porque alguna pifia que haga, pues si me emborracho un fin de semana, pues no pasa nada, si no sé qué, no pasa nada, etcétera. Y entonces, bueno, pues como tenía confianza con ellos, con un poco de ironía, ¿no? Con un poquito de ironía, así un poquito de buen humor, le digo a uno de ellos: jo, qué bien, ¿no? Fíjate, tú con lo buena persona que eres, que tú dices que tú no haces nada malo, pues es que tienes la suerte de decir que Jesús no tenía que morir por ti en la cruz, ¿no? No era necesario que Jesús muriese por ti. O sea, que por ti Jesús tú no tienes que darle gracias a Jesús por nada de que haya entregado su vida por ti. Total, tú como no tienes ningún pecado, etcétera, etcétera. Y claro, yo se lo decía así un poco, pues, vamos, afirmándoselo, y él me miraba como diciendo: ¿este me está tomando el pelo o me lo está diciendo de verdad? Obviamente yo lo estaba ironizando, como diciendo: pero tú no te das cuenta que si le quitas la gravedad al drama de tu pecado, entonces Cristo para ti, pues pasa a ser innecesario. Entonces lo que dice aquí el catecismo es que para comprender el misterio de la impiedad, de la iniquidad, hay que asomarse al misterio de la piedad de Dios, al misterio de su piedad, al misterio de su entrega amorosa, de cómo Dios se ha enamorado del hombre y qué es lo que ha hecho por rescatarle. De lo contrario, no terminaremos de entender esto. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.